Muy bien, muy bien. Antes que nada, muy buenas noches nuevamente a todos los presentes. Es un gusto para mí volver a compartir con ustedes después de 2 miércoles sin reunión, ¿verdad? Estuvimos un poco alejados por cuestiones personales, por actividades parroquiales, ¿verdad? Creo que todos saben que al menos estuve en mi parroquia sirviendo en la fiesta patronal de San Jerónimo, ¿verdad? Entonces, por ese motivo yo estuve un poco alejado de estos encuentros. Pero hoy retomamos con dos ponencias. Voy a estar hablando yo y también el compañero Edgar nos va a estar hablando, ¿verdad? Entonces, siempre recordar que estamos tratando, que estamos estudiando, analizando en el magnífico texto de Juan Alfaro, este texto que tiene por nombre de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. Ya hemos prácticamente trabajado 7 capítulos y creo yo que hemos trabajado bastante bien, clarificando conceptos, interpretando ideas, ¿verdad? Eh, Promoviendo inclusive algunos puntos de vista, algunas reflexiones. Entonces hemos venido avanzando satisfactoriamente, ¿verdad? Nada más recordar algunos puntos que hemos venido trabajando a lo largo de estos encuentros que hemos tenido. En el primer capítulo nosotros estuvimos justamente hablando de la cuestión del sentido de la vida, del sentido de la felicidad, qué es el hombre, para qué existe, el hombre como buscador de la verdad, el hombre como buscador de su felicidad, el hombre como artífice justamente de su existencia. Habíamos dicho en este primer capítulo donde habíamos trabajado justamente la cuestión del sentido que uno debe hacerse, que no bastaba en solamente conocerse, sino que también debía hacerse en la responsabilidad, en la libertad. En el capítulo 2 estuvimos hablando un poco sobre la cuestión del hombre y la cuestión de Dios en Kant, en Feuerbach y en Heidegger, ¿verdad? Habíamos dicho que todas estas filosofías, especialmente la de Feuerbach, eran filosofías que no concebían la realidad de Dios, ¿verdad? Kant sí, pero no hablaba, habíamos dicho que Kant no hablaba de una demostración, sino que hablaba de una mostración de la existencia de Dios. Hablábamos de la libertad. En Heidegger hablábamos sobre el sentido de la existencia. Hablábamos un poco también en Heidegger sobre el sentido de la muerte. En el tercer capítulo también estuvimos hablando sobre la negación nihilista de la vida en Nietzsche, en Sartre. Hablamos un poco sobre la cuestión de la muerte de Dios. Hablábamos en Sartre la cuestión de que el hombre es una pasión inútil, de que la vida para Sartre es absurda. Entonces, en esas filosofías nihilistas habíamos dicho que no encontramos o no se encuentran justamente el sentido de la vida. En Wittgenstein, cuando hablamos del cuarto capítulo, hablamos de Wittgenstein y hablamos ahí que la proposición Dios existe no tenía sentido. En el capítulo quinto hablábamos sobre la antropología de Karl Marx, hablábamos sobre que su antropología es una antropología estrictamente materialista, cerrada a la trascendencia, cerrado a lo divino, por decirlo de esa manera. Eh, en la escatología de Marcita de Ernst Bloch también hablábamos de que ahí la cuestión de Dios se daba de manera distinta en filósofos como Agustín, como Tomás, por ejemplo, y habíamos llegado a la cuestión del hombre y su relación en el mundo, ¿verdad? El hombre que vive en el mundo, pero que se encuentra frente al mundo y que se pregunta por el sentido de las cosas. Y entonces en esa preguntar, en esa admiración
que se daba a partir del encuentro con la naturaleza, llegaba a la trascendencia, llegaba a las preguntas últimas de la existencia. Entonces ahora un poco nos va a tocar hablar sobre la cuestión del hombre en las relaciones interpersonales. Este capítulo lo voy a desarrollar brevemente, algunas ideas, y después Edgar nos va a desarrollar el capítulo 9, que habla justamente de la muerte y el sentido de la vida. Bien, voy a comenzar diciendo que el autor, Juan Alfaro, menciona que la vida humana es esencialmente convivencia. Esto quiere decir que la vida humana es vivir con los otros, es relacionarme con el otro, es vincularme con el otro, es dialogar siempre en cada momento y en todo lugar con el otro, ¿verdad? Entonces, la pregunta por el hombre, la pregunta ¿qué es el hombre? Encuentra también su sentido en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué es el hombre? Es también relación con el otro. ¿Qué es el hombre? También es apertura al otro. ¿Qué es el hombre? También es convivencia con el otro, ¿verdad? Esto es importante porque después al final el autor menciona que justamente el hombre es apertura a la trascendencia, apertura a Dios, y justamente en esta apertura a la trascendencia, en esta apertura a Dios, el hombre encuentra su verdadero sentido de su vida, de su existencia, de su felicidad. La verdad del hombre está en Dios. Esto vamos a ver después, ¿verdad? Pero solamente mencioné para poder entender la importancia de las relaciones interpersonales. Entonces, la convivencia interpersonal es natural en el hombre, no es un accidente, ¿verdad? Se da naturalmente la convivencia, ¿verdad? Desde el momento que nacemos, esto está bien claro, nos relacionamos con el otro, ¿verdad? Desde el momento de la concepción, desde el momento que se nos da la vida, ya nos relacionamos, ¿verdad? Nosotros cuando estamos todavía en el vientre materno nos relacionamos con nuestra madre, con nuestro padre, ¿verdad? Y con todas las personas quien toca la panza de mamá, por decirlo de esa manera, ya nos va hablando, ¿verdad? Ya nos va dirigiendo las primeras palabras. Entonces, desde la concepción hay vida y desde ese momento ya empieza nuestra relación con el otro. Nacemos en una familia, nacemos en una comunidad, ¿verdad? Entonces es natural en el hombre la convivencia con el otro. Y Aristóteles acertadamente había dicho justamente que el hombre es un ser sociable por naturaleza, ¿verdad? Y en esto siguen la mayoría de los filósofos cristianos, por ejemplo, como San Agustín y Santo Tomás, por ejemplo, ¿verdad? Que menciona que el hombre, por ser imagen y semejanza de Dios, justamente vive en comunidad porque la Santísima Trinidad es una comunidad. Entonces eso es importante resaltar, eso es importante en comprenderlo, ¿verdad? Entonces la realidad, ser con los otros, no es accidental en el hombre, sino que constituye su naturaleza más íntima. Ahora bien, la cuestión podemos nosotros mencionarlo así. En última instancia, esta relación interpersonal significa que el hombre es apertura, como había mencionado al inicio, ¿verdad? El hombre se abre a la realidad existencial de la otra persona. El hombre, dice el autor, y lo dice bien claro, solo llega a realizarse en la relación con el otro. Y parafrasea a Unamuno, por ejemplo, el autor, y dice que mientras el hombre más se aísla, más deja de ser hombre, ¿verdad? En otras palabras, mientras más nos relacionamos con el otro, más, por lo tanto, nos realizamos como seres humanos, más llegamos a ser humanos, ¿verdad? Entonces, la cuestión central que nos plantea el autor es la alteridad como algo esencial de la naturaleza humana. Mi relación con el otro. La alteridad significa
siguiendo a Levinas, siguiendo este autor, prácticamente en este apartado lo sigue mucho a Levinas y dice que la alteridad es ante todo reconocimiento de la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Es reconocer que la otra persona tiene un valor en sí, es reconocer que la otra persona no es un medio, es la aceptación de la realidad personal de la otra persona, ¿verdad? La otra persona que está ahí frente a mí, la otra persona que sale a mi encuentro, reconocer que es valiosa, reconocer que su dignidad tiene un valor absoluto. Entonces, eso es la alteridad. Es una donación, es darme al otro, ¿verdad? Es entregarme al otro, ¿verdad? Trabajar, vamos a verlo esto después en una parte donde vamos a hablar sobre la solidaridad, es trabajar por la realización del otro conmigo, de la realización de mi vida con el otro. Entonces, en la alteridad, ¿verdad? En las relaciones interpersonales, es necesario, dice el autor, el respeto y también el amor recíproco, ¿verdad? El amor debe ser mutuo, el amor debe ser espontáneo entre las dos personas que se están relacionando en una comunidad, ¿verdad? En un tiempo, en un espacio. ¿Verdad? Entonces, la alteridad me indica una cuestión ineludible. Yo no puedo negar esto, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que no puedo negar? El reconocimiento del valor de la dignidad de la otra persona. El ideal de cada uno en las relaciones interpersonales es buscar el bien del otro. Yo, en la medida que me voy relacionando con la otra persona, debo buscar el bien del otro, sin olvidar mi bien. Ahora, también en mis relaciones interpersonales yo debo buscar mi bien, pero yo no debo buscar mi bien de una manera egocéntrica, ¿sí? Como el mito de Narciso. ¿Verdad? No debo estar ensimismado, metido en mí y olvidarme del otro. Al contrario, la alteridad siempre me recuerda que la existencia del otro está ahí y que tengo que atender esa existencia, que debo hacerme responsable de esa existencia. Entonces, en esto consiste el amor, en buscar el bien del otro, ¿verdad? En buscar el bien del otro, en ayudar al otro a que también encuentre su perfección, ¿verdad? Que encamine, que se encamina hacia su perfección. Por lo tanto, el hombre es un bien en sí mismo, no es un medio, no es una cosa en que podamos nosotros utilizar y después de utilizar todo, tirar, desechar. No, no, no. La persona es un sujeto, no es un objeto, no es una cosa, ¿verdad? El hombre nunca debe ser visto como un utensilio, como un cubierto, ¿verdad? No, no, no. El hombre es una persona que tiene derechos y también tiene obligaciones, responsabilidades, deberes. Entonces yo debo tratar a la persona como persona, ¿verdad? Como persona. ¿Verdad? El hombre, dice el autor, no puede comportarse como persona si no acepta al otro como persona, ¿verdad? Esto es lo esencial en esta cuestión de las relaciones interpersonales. El autor dice que la existencia humana es intersubjetividad. ¿Qué quiere decir que, que la existencia humana es una relación de la intersubjetividad? Quiere decir que la existencia humana es encuentro entre sujetos. Es decir, en la existencia, en la vida, hay una relación entre sujeto y sujeto. Y debe ser esa relación, en esa relación debe reinar el respeto, el amor recíproco, como habíamos dicho, ¿verdad? No debe ser una relación de sujeto a objeto. Yo no le puedo ver a la otra persona como objeto, como veníamos insistiendo. Debo verla como sujeto, como digna de ser, ¿verdad? En última instancia, y lo más importante para nosotros, yo debo ver a la otra persona como imagen y semejanza de Dios. Ese es el valor y la dignidad más alta que tiene el ser humano. Dicho sea de paso,
en las culturas filosóficas antiguas, antes del cristianismo, la persona no llegó a ser concebida como persona. A partir del advenimiento del cristianismo, la persona llegó a ser vista como persona. ¿Qué significa esto? Como imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? El término persona no era utilizado por los filósofos griegos para referirse a la realidad concreta del hombre, ¿verdad? El término persona es un término exclusivamente, una aportación exclusivamente del cristianismo y de la filosofía cristiana, ¿verdad? Y desde la utilización de este término de persona, todas las corrientes filosóficas adquirieron este vocabulario. No se puede pensar. El término persona es la máxima expresión de la naturaleza humana, ¿verdad? Justamente porque el término persona proviene de la Trinidad, ¿verdad? Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Muy bien, ¿verdad? Entonces, como mencioné, el autor trabaja estas ideas desde Levinas. Y Levinas, dice el autor, había dicho que la esencia del lenguaje es la relación al otro, ¿verdad? La cuestión de alteridad se nota porque el hombre posee el lenguaje para transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, etc. Entonces, la verdad que en las relaciones interpersonales también pueden haber conflictos, ¿verdad? No se excluyen conflictos, ¿verdad? Sí hay conflictos porque justamente el hombre tiende justamente a considerarse a sí mismo. Hay una cuestión aquí central, ¿verdad? Que muchas veces el hombre tiene una tendencia egocéntrica. Por eso hay conflictos, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que las relaciones interpersonales se resuman a conflictos. Muy al contrario, muy al contrario, ¿verdad? Los conflictos existen como crisis para poder superarlas, ¿verdad? Y para encontrar después en esa superación de conflictos, de crisis, el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, el hombre está llamado en la realización interpersonal a realizarse también a sí mismo. Es decir, ¿cuál es la tarea central del ser humano? Realizarse como humano, en valores, en virtudes, realizarse con el otro. Y en esta realización consigo mismo y con el otro, debe buscar constantemente el sentido de su vida, ¿verdad? Y el sentido de la vida no está en las cosas inmudables, cambiables, pasajeras. El sentido de la vida está en aquello que subsiste siempre. Y esto que subsiste por la perennidad es justamente Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre es responsable de su vida. El hombre es responsable de su vida. Y en cierta medida también es responsable de la vida del otro en la medida que se va realizando con el otro. Por ejemplo, podemos mencionar la parábola del buen samaritano, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Una persona se responsabiliza por la salud, ¿verdad? De la persona que cayó en manos de ladrones y quedó ahí herida, ¿verdad? Se acercó, miró que estaba enfermo, se compadeció, lo curó, lo levantó, lo llevó. Esa es la actitud de la alteridad. Entonces, es por un lado. En la cuestión de la alteridad también se da la cuestión de la solidaridad, ¿verdad? El hombre lleva en sí mismo, tiene un deseo natural de ser en comunión con los otros. Yo me realizo con los otros. El hombre, por decirlo de alguna manera, es un colaborador también de la existencia del otro, ¿verdad? Es decir, va trabajando en comunidad, va trabajando con los otros para el progreso de la humanidad, para su progreso personal, para su progreso de la comunidad y para el progreso de la humanidad. El hombre vive en comunidad, necesariamente. El hombre vive en comunidad. Todo lo que realiza, lo realiza en comunidad.
La comunidad, dice el autor, es anterior a la sociedad y es lo originario. ¿Qué es la sociedad para el autor Juan Alfaro? La sociedad, dice el autor, es la realidad concreta en que los hombres actúan su pertenencia comunitaria. ¿Verdad? La comunidad, ¿qué es para el autor? Es una unión vinculante de personas humanas, una unidad, una unión donde trabajamos, donde nos realizamos mutuamente. La comunidad humana supone, implica y por sobre todo reconoce la dignidad humana. Entonces, la alteridad existe, por decirlo de esta manera, para reconocer la dignidad humana. Hay una dignidad humana que debe ser reconocida, que debe ser valorada, que debe ser respetada. Cuando la persona obra por la comunidad, justamente obra para el bienestar de la comunidad. Y viceversa. Cuando la comunidad en conjunto obra para el bienestar de la persona. Entonces, para ir cerrando, la persona está llamada a sacrificarse, colaborando por la realización del bien común. Y el bien común básicamente significa el conjunto de aquellas condiciones de vida social que permiten, ya sea en la colectividad como así también en sus miembros, a alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente. Entonces, de esta cuestión de la alteridad, uno capta que el hombre es apertura hacia la existencia del otro, pero también es apertura justamente por su condición natural, por su condición de criatura a la realidad de la trascendencia, la realidad de Dios. La alteridad, nuestra libertad, nuestra razón de ser, nuestro sentido encuentra su razón de ser en Dios, en el amor. Bueno, y lo que debe permear la alteridad es justamente esta relación personal con el amor. O sea, esta relación personal con el amor que tengo, con la trascendencia que es amor, yo voy relacionándome en el amor con más miembros de la comunidad. Y a partir de aquí, es decir, de mi relación con el otro, de mi valoración de la dignidad del otro, yo llego a la idea de que existe un Dios, justamente porque nosotros no nos damos nuestra existencia, porque nosotros no nos damos la dignidad. Dios nos da la existencia y Dios nos da la dignidad. Muy bien, esto quería presentar con ustedes el día de hoy. Entonces, continuamos con la misma dinámica de los encuentros anteriores y ahora damos paso a Edgar para que nos presente un poco lo que él leyó para después dejar el espacio para preguntas, algunas opiniones, reflexiones personales. Muchísimas gracias. Edgar, estamos contigo. Buenas noches. Buenas noches, Víctor, los demás compañeros también que están presentes. Me dan un segundito, me acomodo bien como para poder ya compartir con ustedes. Un segundito. Adelante, Edgar, no te preocupes, te esperamos un ratito. ¿Me escuchan? Excelente. Muchas gracias por el retorno. Bueno, el siguiente capítulo, que sería ya el 9º,
Vamos a estar abordando lo que es la muerte y el sentido de la vida. Y este título nos interpela de sobremanera porque es una cuestión que poco, y en nuestro contexto poco hacemos referencia, y si lo hacemos, hacemos de manera muy superficial. Ahora lo que vamos a hacer es conocer un poquito las aristas, las interpretaciones, diversas interpretaciones que hay respecto a la muerte y al sentido de la vida en sí. Y acá vamos a introducir poco a poco las ideas que hay respecto a este término que nosotros vamos identificando, muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos del culmen de un proceso vital. Vamos a traer un concepto vago, vamos a decirlo, del proceso del culmen de la vida. La muerte es un evento que llamamos muerte y que significa el término final de la existencia de cada hombre en el mundo. Esa es una idea que se nos viene cuando tenemos bien en cuenta el término muerte. Y cuando tratamos de hablar de la muerte, sí o sí no podemos salir sin tocar el término vida. Es difícil salir y entender la muerte sin entender la lógica de la vida. Entonces, acá las dos posturas, los dos enfoques van muy de la mano, porque cuando hablamos de la muerte referimos a la vida. ¿Por qué? Porque es el término de algo que da espacio a otra cosa. Esta es una postura que normalmente tenemos nosotros en cuenta. Pero hay otros pensadores que empiezan a abordar y dice que eh, la vida es una experiencia que estamos teniendo y que vamos teniendo. Sin embargo, la muerte no. A la muerte le conocemos porque afectó a otros. No experimentamos nosotros mismos este término muerte. Y también acá se habla mucho de la muerte en vida o la muerte después de la vida. Entonces acá hay dos conceptos que se va trabajando bastante también. Pero acá, ¿qué es lo que realmente es la muerte? Al que no podemos agarrarle así nada más. ¿Por qué? Porque muchos de los pensadores empiezan a hacer frente y dicen la muerte es algo externo y se convierte para nosotros como una amenaza. Le vamos conociendo a la muerte desde los calificativos, desde algunas características que nosotros vamos realizando, pero así de frente es difícil tomarlo. Y así como les dije, en muchas oportunidades le conocemos a la muerte por tener una experiencia de muerte en el otro. Y eso nos duele, nos angustia, nos deja un espacio bastante profundo y que nos interpela. Y acá, siguiendo esta línea nada más de la muerte como término de la vida y que a partir de ahí ese proceso vital se vuelca hacia la nada. Entonces, ese es el dinamismo que también toma otros pensadores como para decirte, pero la muerte no afecta al ser humano, al hombre. ¿Por qué?
porque cuando el ser humano vive, no está presente la muerte. Y cuando el ser humano muere, no tiene experiencia de muerte. Entonces es difícil de agarrarle a esto. Más bien seguir la lógica de la vida desde el sentido propio como para poder entender bien. Entendemos la muerte desde la vida encaminada, bien es cierto, como proceso. Y acá tenemos algunas que otras aportaciones que tenemos para hacer referencia. Muchos dicen que la última palabra sobre la vida humana y por consiguiente sobre la cuestión del hombre es la muerte. La cuestión del sentido de la vida surge tan obvia como dramática ante la muerte que siendo lo último de la vida humana, se presenta en sí misma como la cuestión del sentido último de la vida. La muerte se muestra por sí misma como cuestionamiento radical al sentido de la vida. Si queremos vivir auténticamente como hombres, tenemos que enfrentarnos con la cuestión de la muerte, que marca indeleblemente nuestro ser humano como destinado a morir. Con respecto a esto, en otro capítulos ya estuvimos hablando de Heidegger, que nos habla y hace ya hincapié fuerte a esto, que el ser humano es un ser que desde su nacimiento está destinado, está encauzado hacia la muerte. Es decir, está hecho para la muerte. Y este es el planteamiento que tenemos también a la vista, que tenemos aquí, que nos dice el ser humano no puede eludir esto, que es la muerte, y sí o sí su vivencia tiene que estar ligada a esto. ¿Por qué? Porque esto para los existencialistas, para los más así radicales, te dicen, la muerte es un monstruo que está esperando, que está para llegar, no sabemos cuándo, pero está para llegar. Y hablar de esto también es difícil y nos cuesta. Y el sentir la experiencia de muerte del otro es lo que nos mueve y esa experiencia es lo que normalmente nosotros tenemos. Y eso fue lo que también de alguna manera afectó de sobremanera a San Agustín, que nuestro autor también nos hace referencia de ello, ¿verdad? Que una cuestión de muerte de un amigo muy querido suyo, su muerte trajo en él penuria, angustia, sentimiento de culpa inclusive. Entonces, esa experiencia que tuvo, porque anteriormente el compañero Víctor ya estuvo encaminándonos acerca de la relación con el otro. Esa relación con el otro nos vincula con el otro. Quieras o no, nos vincula emocionalmente también y la partida, la muerte, el cese de la vida del otro nos afecta de sobremanera. Nos afecta de sobremanera. ¿Por qué? Porque no contamos ya con la vida activa del otro. Entonces, esto también, y más adelante voy a compartir lectura con ustedes de lo que Agustín propone. ¿Qué es pues la vida y qué es la muerte? Si el hombre vive vuelto hacia la muerte y muere vuelto hacia la vida. Es un planteamiento firme que existe, que tenemos nosotros en el material. Si pensamos en la muerte, es solamente como para comprender nuestra vida. Y si pensamos en la muerte, lo hacemos desde dentro de la vida y no desde el más allá de la vida, porque no disponemos de representaciones de ese más allá. No era necesario hacerlo desde el principio porque todos tenemos un saber general común de la muerte que expresamos con la fórmula del fin de la vida.
acá aparece una connotación fuerte del fin de la vida. Y ese fin, ¿qué es? Por un lado, el término fin, término. Por otro lado, vida. Tenemos nosotros dos planteamientos. Y este planteamiento para hablar de la vida pareciese que el resultado que nos va a dar es la apropiación de premisas afirmativas de la vida y premisas negativas. Si queremos afirmar la muerte, tenemos que negar la vida para afirmar la muerte. Y si queremos afirmar la vida, tenemos que negar la vida para afirmar la muerte. Entonces, desde de estos dos polos, nosotros podemos ir entendiendo la dinámica de la muerte y el sentido de la vida por sobre todo. La reflexión sobre el sentido último de la vida, sobre la relación hombre-mundo y sobre las relaciones interpersonales han mostrado que la vida humana es fundamentalmente conciencia y libertad. Una libertad marcada por la responsabilidad y sostenida por la esperanza esperante. Y acerca de esto nos hablaba este pensador Immanuel Kant. ¿Qué puedo esperar después de la vida? Y ahí entra el vínculo que nosotros vamos teniendo como premisa fuerte. La esperanza de una vida, porque no estamos atados con la muerte física, la muerte biológica como común denominador, sea también la muerte de todo lo que contiene nuestro ser. Entonces, si es que vemos desde un enfoque biológico, un médico puede decirnos que el ser humano corpóreo poco a poco tiene tendencias a que su organismo deje o funcione menos, o poco a poco vaya decayendo la funcionalidad del organismo. Quiérase o no, llega en un punto tope en donde muere el funcionamiento del organismo. Pero con esa muerte del organismo, ¿será que muere todo cuanto tenemos en nosotros como ser humano? Y ahí está la esperanza del que nos habla Immanuel Kant y que refuerza San Agustín, diciéndonos que esa angustia que tuvo él experimentando la muerte en vida, por experimentar la muerte de su amigo, acá hay una cuestión para entender e interpretar la vida vivida de San Agustín, de la experiencia de su amigo que murió. Esa muerte en vida que experimenta San Agustín, dice, no pudo ser aliviada hasta tanto tener conciencia o conocimiento de Dios que lo libera y que tiene consigo una esperanza firme que con eso o ahí no termina todo, sino que va más allá. El plantearse va más allá es un término que se va introduciendo también aquí. ¿Qué quieren decir aquí los términos fin y vida? Es lo que estábamos planteando. Cuando se la confronta con el no más vida, porque eso es lo que tenemos cuando experimentamos el término muerte. Vivir es esperar y esperar es tener futuro. Esperar solamente dentro de los límites de la muerte o esperar ilimitadamente, es decir, la muerte. Acá tenemos
unas lógicas interesantes. ¿Por qué? Porque ya empieza unos términos filosóficos a interactuar. Ya hablamos del ser para la muerte en relación a la finitud o infinitud. Y dentro de las posturas que estuvimos viendo anteriormente, muchos de los pensadores decían de que la vida termina con la experimentación de la muerte y que después de la muerte ya no hay absolutamente nada. Con eso termina todo. Y también tenemos esta vertiente de que sí hay posibilidad de experimentar, y ese es una cuestión que nos interpela fuertemente, y experimentar la esperanza de una vida después de la muerte, ¿sí? Y ese es el sentido que a nosotros nos tiene que configurar, ¿verdad? Es difícil asumir de manera racional este término o la manera o el enfoque, pero tenemos un fiel ejemplo que tuvimos reflejado nosotros también esa experiencia en Jesús, ¿sí? Nos hace entender y encaminar de que después de esa muerte, no termina ahí todo. El cuerpo, el ser corporal, bien es cierto, tiene su finitud, pero el que mueve al ser corporal es infinito. Y esto es lo que poco a poco va llevando nuestro tema, como para darle sentido a la vida frente a la muerte, ¿sí? Y para compartir nada más el legado que deja San Agustín con respecto al experimentar la muerte del otro y experimentar también este término desde ahí. San Agustín ha calificado este saber como el único cierto y dice que a partir de esta experiencia, con qué dolor se entenebró mi corazón y todo lo que miraba era muerte, dice, después de la muerte de su amigo. Mi patria era suplicio para mí y mi casa paterna era desconcertante infelicidad. Y todo lo que con él había convivido sin él se había vuelto un inmenso tormento. Mis ojos lo buscaban por todas partes y no se me daba, y todas las cosas me daban hastío, porque a él no lo tenía y ya no podía decirme que vendrá, como cuando vivía y estaba ausente. Me volví gran enigma para mí mismo y me preguntaba a mi alma por qué estaba triste y por qué me perturbaba tanto. Y nada podía responderme si decía espera en Dios. Con razón no me respondía porque el queridísimo amigo que había perdido era más verdadero y mejor que el fantasma maniqueo, en el que se me mandaba a esperar. Solamente el llanto era dulce para mí y sustituía a mi amigo en las delicias de mi alma. Y el tendió de vivir era gravísimo en mí y el temor de morir. Creo que cuanto más lo amaba, tanto más aborrecía y temía la muerte, como atrocía enigma que me lo había robado. Me admiraba de que los demás hombres vivieran, porque había muerto aquel que había amado, como si no hubiera de morir. Entonces, este apartado que San Agustín tiene en las Confesiones es un momento en donde desde experimentar lo doloroso de la muerte de su amigo asienta en él sentimientos
de lo que estuvimos haciendo lectura, de todo tipo de sentimiento. Entonces, ese experimentar de fondo, quieras o no, no es directo. Y acá es lo que voy a cerrar con esto, es lo que muchos pensadores empiezan a decir de vuelta, que la muerte no nos afecta porque no lo experimentamos. Cuando vivimos, no lo experimentamos. Cuando morimos, tampoco lo experimentamos. Entonces, esos son los planteamientos que hay en torno a la muerte, pero hay un escrito fabuloso de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que nos hace entender un poco acá la muerte como amenaza. Y dice, vivimos cercados, acosados por la muerte. La amenaza, la muerte como amenaza, es el peor tormento. Entonces, estas son las visiones, algunas de las visiones que plantean. Hay muchas apreciaciones con respecto a la muerte porque tiene sus enfoques. Entonces, desde la lectura que estuve dándole, es difícil de agarrar este sentido porque es una forma de entender desde el lenguaje lo que quiere decir, porque experimentar no lo podemos, ¿verdad? Entonces, dejo por aquí, Víctor, es una pequeña y sintetizada colaboración desde la postura de nuestro autor referenciado en nuestro libro. Dejo por aquí, Víctor, y predispuesto para cualquier consulta. Muy bien, gracias Edgar, muchas gracias. Entonces, vamos a abrir espacio ahora para algunas preguntas, algunas reflexiones que quieran eh, comentar, decir. Entonces pueden prender el micrófono y hablar sin ningún problema. Aportando un poquito nada más a lo que estábamos comentando, hay visiones y por sobre todo esto viene de una visión del epicureísmo y otros con una tendencia sofista en donde se hace tener en cuenta de que la muerte es un nada, es el soltarse en una nada. Y ante eso dicen ellos de que la muerte no solamente se da después de la vida, porque también se da antes de la vida, porque estábamos en la nada. Es el planteamiento que también hacen y realizan. Y nos interpela mucho porque acá hay una figura muy interesante, la nada, el vacío, que nosotros en otros pensadores venimos agarrando esta mirada de la nada, pero dándole significado, ¿verdad? Entonces también hay este planteamiento que no solamente hay muerte después de la vida, porque antes de la vida hay también un espacio de la nada. Nada más eso acotar, Víctor. No sé si hay algún aporte, algunas cuestiones que llegaron a rescatar de estas apreciaciones, tanto de lo que expuso Víctor y cómo pudimos abordar de manera sistemática y sintetizada de la muerte.
Estamos para escucharnos. Alberto, puedes hablar sin problema. Buenas. Hola, ¿qué tal, querido profe? ¿Cómo están? Una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que más duele? ¿El cese de la relación o el cese de la vida en sí? Porque, bueno, tomando en cuenta lo que dijo el profe Víctor y también usted, ¿verdad? Em, ¿Qué es lo que más duele? ¿La ausencia física o el rompimiento de una relación? Que, juntando un poco eso, porque en realidad, la biología en sí es un ser en relación entre células, entre cada órgano, y de repente se rompe esa relación, hay una especie de un quiebra, cáncer, ¿verdad? Se enquista, el rebelde era una parte de la célula, y es una especie de y hay un desastre. Y se plantea que eterna es la relación eterna del hombre y Dios, ¿verdad? Es una idea en el cristianismo. Entonces, ¿qué comenta eso? ¿Duele la muerte, ausencia o la no relación? Es una pregunta, ¿no? Que tengo, no estoy aportando nada ni nada. Está súper bien, Alberto. Gracias por la pregunta. Y nos interpela bastante, ¿verdad? Porque en esto vamos a ensayar bien. La biología, nuestra propia vida biológica, nos hace entender de que somos seres limitados, seres que están expuestos a la finitud, ¿verdad? Si es que llegásemos a entender y a asimilar y a aceptar esta condición nuestra, eh, capaz y sea mucho más abrazador, ¿verdad? Vamos a decirlo. Pero ¿qué es lo que nos pasa normalmente? Es que le tenemos respeto, le tenemos miedo porque no sabemos cuándo va a venir, cuándo va a llegar y no queremos luego que llegue y queremos por sobre todo aprovechar, vivir, compartir como si fuese que no vamos a tener esta experiencia. A partir de esto, de reconocer que somos seres expuestos a esto, a la muerte, podemos entender de que acá da vínculo con una relación cristiana. ¿Por qué? Porque para nosotros ese cese temporal, corporal, es una parte del proceso o del proyecto que tiene. Acá vamos a suponer, y dando un ejemplo, tenemos un puente inconcluso que no llega a prenderse más o menos con el término de muerte. ¿Por qué la muerte viene a irrumpir la vida? Bueno, esa es la visión que nosotros normalmente tenemos y por el que no tenemos más o menos un distanciamiento de hablar inclusive de esto. Y sí o sí esta relación interpersonal que tenemos, ya sea con los vínculos familiares internos, por esa relación desde nuestra gestación y nuestro desarrollo integral, armonioso y de convivencia con el otro, nos une. Emocionalmente nos une y así como decía Víctor, nos pone en comunión y nos hace responsable de alguna manera del otro. Ahora bien, perderle al otro nos afecta de sobremanera y acá entra fuertemente el sentimiento.
nada más siguiendo esta postura es la respuesta que estoy dando. No sé si Víctor tiene otra idea en paralelo que podamos reforzar con esto, porque sí, hablar de esto no es tan fácil, ¿verdad? Porque nadie ya experimentó esto como para volver a reproducir o a decirlo, ¿verdad? Entonces, Víctor, si tenés algunas ideas que compartir. Bien, en un momento dado, Edgar, dijiste que Heidegger había hablado bastante sobre el sentido de la muerte, ¿verdad? Y sí, para Heidegger, eh, la muerte es algo tan natural en el hombre, ¿verdad? Heidegger tiene una expresión fundamental para poder entender su pensamiento en relación a la muerte y la vida auténtica. Dice Heidegger que desde el momento que nace el hombre ya está lo suficiente mayor para morir, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una realidad innegable. Todos vamos a pasar por la muerte. Nadie va a evitar eso. Todos pasaremos por eso porque es el proceso normal de la existencia humana. Puesto justamente que nosotros no somos la existencia tal cual es o tal cual tiene que ser, ¿verdad? Se nos da la existencia. Somos seres contingentes. Entonces, la existencia, la muerte es propia también de la existencia. Pero lo llamativo en Heidegger que quiero resaltar aquí, que puede ayudarnos a nuestras reflexiones también en lo siguiente. Cuando el hombre llega a tomar conciencia del sentido de la muerte, ahí empieza la vida auténtica, ¿verdad? Ahí empieza la vida auténtica. Entonces, nosotros podemos preguntarnos aquí algo central. Hoy día no se vive una vida auténtica. Nadie vive una vida auténtica porque nadie se pregunta por la cuestión de la muerte. Nadie en su sano juicio se va a sentar a hablar con su compañero, con su amigo, sobre el sentido de la muerte, qué es la muerte, qué no es la muerte. Nadie. Entonces no hay conciencia de muerte. Por lo tanto, no hay vida auténtica. Eso por un lado. Por otro lado, para nosotros los cristianos, la muerte no tiene la última palabra. Pasamos por la muerte, pero nuestra vida se tiene que encaminar a la vida eterna. Entonces, voy a utilizar una expresión que siempre utilizo siguiendo la filosofía de Platón. La vida es una preparación para la muerte, pero no solamente para la muerte, sino que también para la vida que está después de la muerte, según nuestra creencia cristiana. Entonces, nosotros tenemos que también preguntarnos por este sentido. No podemos permanecer indiferentes, ¿verdad? Por eso justamente el autor aquí presenta un capítulo sobre la muerte y sobre el sentido de la vida. Da sentido a nuestra vida en cierta medida porque nos vamos preguntando y vamos a tener una vida auténtica a la medida que vamos preguntando, ¿verdad? Bueno, entonces cuando nosotros tenemos conciencia de la existencia de la muerte, nuestra vida ya no va a ser diferente, ya no va a ser igual. Y si tenemos conciencia de que después de la muerte hay otra vida, también nuestra vida ya no va a ser igual. O sea, nos invita a un cambio profundo de nuestra existencia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la salvación es una gracia que nos viene de Dios, pero nos viene en vasija de barro, frágil, y nosotros tenemos que procurar eh, justamente resguardar esa salvación. Entonces, esa es la cuestión central que yo rastreo aquí, que debemos, repito, preguntarnos por el sentido de la muerte como seres humanos y como cristianos. Y nuestra vida debe ser una preparación no solamente para la muerte, sino que para la vida eterna. Esa es la cuestión. Ahí está el sentido de la vida. Ahí está el sentido de la vida. ¿Por qué hacemos la voluntad de Dios? Porque creemos que hay una vida eterna y queremos vivir ahí.
La muerte no tiene la última palabra. Parafraseando a un gran pensador, Gómez Dávila, cuando él hablaba sobre la muerte de Dios. Nietzsche dice, Dios ha muerto. Es una idea interesante, dice Gómez Dávila, pero no es una realidad verdadera. ¿Verdad? Dios goza de la vida eterna, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, de la vida en sí. Él es la existencia pura. Entonces también nosotros podemos parafrasear, ¿verdad? ¿Existe la muerte? Sí, vamos a pasar por ahí, pero más allá de la muerte hay una vida eterna, el cual nosotros tenemos que ir. Nuestra mente debe estar ahí, nuestra obra debe estar tendiendo hacia eso, hacia esa realidad, ¿verdad? Eso es nomás lo que yo quería comentar, ¿verdad? Pero interesante lo que dice Heidegger, interesante, ¿verdad? Mientras no nos preguntemos por el sentido de la muerte, nuestra vida no va a ser auténtica, no va a ser auténtica. Y mientras no nos preguntemos nosotros cristianos por el sentido justamente de la vida eterna, nuestra vida no va a ser auténtica, nuestra vida no va a ser auténtica. Eso nomás. Hola. Vieron que estaban hablando desde el punto de vista de la persona que tiene una pérdida, ¿verdad? Y cómo es que en el caso de San Agustín, pero no sé si en algún momento se mencionó, no ya como espectador, sino como protagonista, ¿verdad? Al menos personas que saben que están con una enfermedad y que saben que van a morir, ¿verdad? Que esa es otra cuestión, ¿verdad? Es otro, mm, creo que más, y es también eso, el separarse, las relaciones, el no compartir más, y más que nada, porque no, como dijeron, nadie volvió de la muerte para decirnos realmente qué es. Entonces es un misterio. Realmente no sabemos cómo es, entonces eso es lo que yo creo que nos da ese temor y que muchas veces no queremos hablar, tocar ese tema, ¿verdad? Pero sí hay que hablarlo porque sí, es parte de la vida, no hay vida sin muerte y muerte sin vida. Es algo y es algo al que tenemos que tocar y preocuparnos y prepararnos nosotros como protagonistas en algún momento que no sabemos también cuándo. Nada más. Totalmente, ¿verdad? Es un misterio. No, no sabemos, la verdad, no tenemos certeza. Eh, no. Alberto, Sí, de vuelta, que lleguemos. Em, es que siempre la humanidad tiene miedo a la muerte y se le amenazó en las guerras, ¿verdad? La guerra es una amenaza de muerte, ¿cómo se llama? Común, la amenaza de muerte con lo que más amamos. Eh, Mira nomás, te están hablando, me hace acordar de los objetivos. Ellos se pararon toda su vida e invertían millones de dólares, vamos a Chile, muerte, a las pirámides, el oro que está ahí, toda la ceremonia, todo el recurso que usaban para cuando iban a morir. Realmente ellos se preparaban más, invertían más en su tumba que en su casa, ¿ves? Pareciera ser que, ¿verdad? Vida cobraba sentido cuanto más se preparaban para ir al más allá y que sus almas se pesen el día en la balanza ya, eh, su proceso, ¿verdad? Y si nosotros parábamos así, ¿verdad? Invertíamos en nuestro cementerio, invertir en mi, sí, para mí, yo ya trascender toda mi preparación en mi ritual. Pues yo, por lo menos el concepto de la muerte ahí en Egipto, no sé si estoy lo correcto por lo que veo. Eh,
Bien, quiero nomás leer lo que dice la Gaudium Spes sobre la muerte. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre, ¿verdad? Es lo que el autor menciona, ¿verdad? De la cuestión del hombre, lugar privilegiado de la cuestión del hombre, dice el autor. Ha surgido la cuestión y la afirmación de Dios como esperanza última del hombre. La muerte no tiene la última palabra. Después continúa en un texto, dice, en un sentido la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Cita las citas bíblicas, ¿verdad? Romanos 6:23, Génesis 2:17. Y para que los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. ¿Verdad? Esto es lo que mencioné prácticamente hace rato, ¿verdad? Hay que prepararse, pero prepararse en Cristo, con Cristo para nuestra muerte y para la vida eterna, ¿verdad? Uno de los lugares privilegiados para la filosofía es la realidad de la muerte. Eso es lo que menciona Heidegger. Uno empieza a filosofar preguntándose por el sentido de la muerte. ¿Tiene o no tiene sentido la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Son preguntas que ciertamente me invitan a la reflexión. Una reflexión racional, ¿verdad? Una reflexión sistemática en busca de una respuesta no acabada, pero por lo menos aproximada. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Insisto, eh, con Heidegger, la cuestión de que la pregunta por la muerte debe llevarme a una vida auténtica, a preguntarme por mi existencia, ¿verdad? Por el sentido de mi vida. Y como cristianos, debe ser justamente un momento, de hecho es un momento para que yo pueda alcanzar después la vida eterna. Pero este momento va a llegar mientras yo me prepare con Cristo. Es algo fundamental. Eh, sí, es algo fundamental. Y como diría Heidegger, eh, cuando nacemos ya estamos absolutamente maduros para morir, ¿verdad? Y no sabemos cuándo, dice la señora Leonía. Eso es verídico, eso es cierto. No sabemos cuándo, ¿verdad? Con más razón. Ahí nosotros debemos tomar conciencia de que debemos nosotros obrar bien en relación al tema que yo desarrollé hace rato, ¿verdad? En relación al tema que yo desarrollé hace rato, la cuestión de las relaciones interpersonales. La relación interpersonal me llevan justamente a la existencia de una trascendencia de Dios que es amor, ¿verdad? Y el autor menciona algo fundamental explicando esta cuestión de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y cita la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 8, 3 y versículo 17, ¿verdad? Dice así, solamente quien con sus obras ama al prójimo conoce verdaderamente a Dios porque Dios es amor. Genial. Sintetiza esto. Inclusive podemos exagerar, por decirlo de esa manera, y unir estas dos ponencias, ¿verdad? Solamente en las obras, justamente en el amor al prójimo, conozco a Dios. Y en este amor al prójimo, ¿verdad? Yo voy recreando mi vida el amor de Dios y voy preparándome justamente para la vida eterna. Eso podríamos Así decir. Manuel. Sí, yo quería hacer un comentario. El hombre o la persona humana tiene tres aspectos, tres componentes, ¿verdad? Sería, o sea, dos componentes, la materia y el espíritu, ¿verdad? La materia es algo experimentable, algo visible. El espíritu es algo misterioso, ¿verdad? Que para los creyentes sabemos que es ese espíritu de Dios
que está en nosotros también, en cada persona, ¿verdad? Entonces, y la materia está, vamos a decir, expresada en dos variables, el espacio y el tiempo, ¿verdad? Entonces, en la muerte lo que pasa es que desaparece, termina la materia, desaparece el tiempo y el espacio. Pero un instante antes, ¿verdad?, está el espíritu. Y la vida es la armonía entre estas tres variables, entre el tiempo, el espacio y el espíritu. El espíritu y lo intelectual, ¿verdad? Entonces, un momento antes de romperse esa armonía, uno tiene una percepción de lo que hizo en la vida, positivo o negativo, ¿verdad? Y ese instante, al separarse el cuerpo, queda solamente el espíritu, y el espíritu es espíritu de Dios, que es eterno. Entonces ahí comienza nuestra eternidad. ¿Verdad? Es un comentario que estaba queriendo hacer. Por eso que es muy importante el último instante, y para ese último instante nos preparamos durante toda la vida. O sea, si hacemos algo positivo en ese último instante, va a aparecer esa obra buena que hicimos, ¿verdad? O la mala. Y entonces, al romperse esa relación tiempo-espacio, queda solamente el espíritu, y el espíritu es eterno. Si ese espíritu con su cuerpo realizó obras buenas, entonces va a ser un espíritu que se acerca a su origen, que es Dios otra vez, pero queda totalmente, vamos a decir, conforme o satisfecho de su vida, ¿verdad? O sea, es un comentario que me pareció a mí que explica un poco esa ruptura, ¿verdad? Bien. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 997, se pregunta lo siguiente. Voy a leer para poder entender esta cuestión desde el punto de vista cristiano, pero por sobre todo católico, ¿verdad? ¿Qué es resucitar? ¿Verdad? En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Después, en el siguiente numeral, pregunta: ¿quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Clarísimo. Juan 5, 29, Confer Daniel 12, 2. ¿Verdad? Lo que decía Manuel, ¿verdad? Y aquí está. Para la vida, lo que han hecho el bien, ¿verdad? Las obras, no basta la fe nada más. No basta la fe nada más. Santiago va a decir, la fe sin obra está muerta. No basta la fe nada más. Importante tener fe, pero también otra obra. Hay un discurso escatológico, ¿verdad? Yo no estudié teología, pero en las conversaciones con mis amigos teólogos ha salido esta cuestión, ¿verdad? Tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve enfermo, preso, fuiste a visitarme. ¿Cuándo? Y le pregunta, Señor, ¿cuándo hice eso contigo? ¿Cuándo lo has hecho a los más pequeños? Eso es obrar bien. Eso es obrar con caridad, ¿verdad? Entonces, seremos también medidos por nuestras obras, por nuestra fe y por nuestras obras, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Y eso es lo que menciona también Manuel aquí, ¿verdad? Hay que prepararse haciendo el bien. Hay que prepararse haciendo bien. Y eso nosotros decíamos en la ponencia anterior, ¿verdad? ¿En qué consiste el amor? Decía yo. Consiste en buscar el bien del otro. Consiste en buscar el bien del otro. Y buscar el bien del otro es el respeto a la dignidad de la persona humana. Y este respeto a la dignidad de la persona humana se traduce en valorar a la otra
persona como persona, no como objeto, no como un medio, no como un utensilio, no como una cosa, no como un objeto. Significa trabajar por el bien común. Significa trabajar por el bien común. Significa abandonar todo egoísmo, todo narcisismo. Significa, en última instancia, colaborar con el otro para que el otro pueda también llegar a ser en relación conmigo, ¿verdad? Entonces es clarísimo esta cuestión, ¿verdad? Es clarísimo. Hay que prepararse, ¿verdad? Y uno se prepara justamente eh, procurando asemejarse al quien nos dio la vida, ¿verdad? Alberto, Pregunto de la perspectiva de los jóvenes universitarios ahora, eh, cuyo debate en cualquier abre con distancia, ¿verdad? ¿Existe la muerte digna? ¿Existe la muerte digna? ¿Existiría la muerte digna? Cuando de jóvenes que están, sí, yo, ¿verdad? Hay tantas, hay tantas posturas, ¿verdad? Pero, ¿cuál pues ¿verdad? La sede de respuestas? ¿Existe la muerte digna? Tomo la palabra para hacer un bosquejo de esto. Eh, es tan interesante hablar de esto y cuando hablamos de intervención ya humana, no divina, capaz y es lo que en muchos documentos hoy por hoy escuchamos de los papas en sus magisterios. Estamos en una cultura de la muerte. Tengo entendido que la cultura de la muerte empezó a hablar un poco y con fuerza el sumo pontífice Juan Pablo II, ¿verdad? ¿A qué se refería con esto? Y él empieza porque tiene legados muy importantes respecto a la dignidad humana, a toda la cuestión sexual y lo que es la vida. Y acá, ¿cómo nosotros somos artífices o amenazas de la vida? ¿En qué sentido? Y acá se abre el paradigma porque empezamos a ver la vida como acción y como reacción. Y cuando referimos a la muerte digna, yo tengo entendido que es respetando el sentido natural que tiene la vida, ¿verdad? Desde la concepción hasta la muerte natural es lo que normalmente nosotros tenemos y nos resuena ese término. Desde la concepción hasta la muerte natural. Y cuando forzamos esa muerte, normalmente se habla de eutanasia y otras cuestiones que en bioética normalmente se da. Pero yo creo que la pregunta iría abordándose desde este sentido de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. En eso creo y apunto que radicaría la muerte digna, quiérase o no, ¿verdad? No sé si Víctor tiene otra perspectiva. no, yo siempre digo y siempre lo voy a defender que hay vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿verdad? Eh, y esa vida que comienza desde la concepción es una vida humana,
Dice, una vida humana es persona en acto, no es persona en potencia. Mucha gente, inclusive gente pro vida, dice que la vida que está creciendo en el vientre materno es una vida en potencia, es una persona en potencia. No, no es una vida en potencia, o sea, no es una persona en potencia, es una persona en acto. Ahora, tienen las potencialidades propias de la persona mientras va creciendo en el vientre materno y mientras nace y cuando se desarrolla en el mundo, en el tiempo, ¿verdad? Pero es una vida humana, una persona en acto, con todas las potencialidades para llegar a ser, ¿verdad? Bien. Y bueno, entonces uno debe buscar esa muerte digna. Es decir, yo entiendo muerte digna como una justamente preparación, ¿verdad? Eh, una búsqueda esperanzada de que esa muerte que es el fin de la vida terrenal no tiene la última palabra. De hecho que para el cristianismo el sentido de la muerte es algo o tiene un sentido positivo, ¿sí? Eh, no tiene, como expliqué recientemente, no tiene la última palabra, ¿verdad? Eh, y de hecho que la Iglesia Católica al menos nos anima a prepararnos, ¿verdad? Nos anima a interiorizarnos, a prepararnos para la hora de nuestra muerte, ¿verdad? Eh, entonces uno debe tener conciencia de esto, ¿verdad? Uno debe tener conciencia de que con la muerte no termina todo. Al contrario, eh, comienza una vida llena de esperanza, ¿verdad? Por ejemplo, en Filipenses 1:21 se lee lo siguiente: para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Morir es una ganancia, ¿verdad? Cristo vino para mostrarnos cómo vivir. Él vino a sufrir, vino a morir y vino a resucitar, ¿verdad? Para darnos la vida eterna. Justamente el hombre pasa por ahí. El hombre es cristiano en la medida que abraza la cruz y la cruz te lleva a la muerte. Pero esa muerte no tiene la última palabra. Justamente Cristo venció la muerte y la vida es quien tiene la última palabra. La muerte es un fin de nuestra peregrinación terrenal, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Pero por la gracia, por la misericordia de Dios, nos espera una vida justamente eterna, que consiste, una de las interpretaciones que se da, en el contemplar diario del rostro divino, ¿verdad? Lo que diría San Pablo: ahora conocemos así vagamente, pero después conoceremos a la perfección. Muy bien, eso nomás quería agregar. Eh, la muerte, todos sabemos que desde el relato cristiano, que es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Obviamente que nosotros por nuestra condición natural, por decirlo de esa manera, tendemos a la muerte, ¿verdad? Pero Dios en su proyecto inicial no nos estaba destinado para la muerte, no nos había destinado para la muerte. Al contrario, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, ¿verdad? Por un hombre entró la salvación y por un hombre entró la vida, ¿verdad? Eso es importante. Bien, no sé si hay algo más que quieran aportar, que quieran decir, preguntas, consultas. Muy bien, yo creo que vamos a dejar aquí. Voy a cortar la grabación un ratito